Es abogado. En 2015 sufrió un grave accidente que resultó en la amputación de sus dos piernas. Se transformó en un destacado atleta adaptado y conferencista motivacional. Su historia es un caso emblemático de resiliencia, liderazgo y gestión de la adversidad. Acaba de escribir un libro donde cuenta su experiencia de vida. Pablo Gesenow está en el living de Telefe Noticias. Bienvenido, Pablo. Bueno, acá estamos mostrando el libro que escribe sobre lo que pasó con tu vida, con ese accidente y tu transformación. Corre tus límites. Corre tus límites, que hace un repaso de estos 48 años de vida, que tiene un momento y un punto de inflexión en 2015, en un accidente automovilístico en plena ruta, una noche de lluvia, una tardecita de lluvia, viajando solo en mi auto de sorpresa desde Córdoba hacia Las Heras, Santa Cruz. ¿Los ibas a ver a tus papás? Iba de sorpresa a saludarlo a mi viejo por el cumpleaños. Mi papá y mi mamá habían elegido Las Heras para trabajar, él como médico, mi mamá como profe de inglés. Habíamos compartido Año Nuevo juntos, pero cada vez que ellos venían, yo soy el segundo de 7 hermanos, más los nietos, más los amigos, era complejo tener ese ratito de exclusividad. Y se me ocurrió que la fecha de su cumpleaños era un buen motivo para viajar solo, llegar sin apuro a cualquier hora, golpear esa puerta y esperar que me abrieran. Si era mi viejo, saltarle encima con un abrazo de cumpleaños y quedarme unos cuantos días con ellos a que me malcríen en exclusividad, cosa que en los 37 años que tenía en ese momento creo que nunca había ocurrido. Y bueno, es ahí cuando, llegando a la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, Ruta Nacional 35, esa ruta que al salir de Córdoba estaba el cielo despejado y la ruta seca, de repente una lluvia cada vez más intensa, me quitaba visibilidad y yo reduzco la velocidad porque además se veía que se estaba inundando la ruta, hasta que de repente me hace aquaplaning el auto, yo pierdo el control, empiezo a hacer trompos y termina impactando contra el guardarraíl de la mano contraria, que se mete por la puerta del acompañante y sale por mi puerta muy violentamente y como una gran guillotina me corta todo lo que encontró a su paso y entre ellas estaban mis dos piernas. Y bueno, ese es un día que marca también un antes y un después en esto de la manera de transitar la vida, ¿no? Hice deporte desde que tengo uso de razón y el deporte en Viamonte, un pueblo de 2000 habitantes, donde toda mi infancia y mi adolescencia transcurrió. Era jugar al fútbol, era correr atrás de una pelota la mayor cantidad de horas por día y ese fútbol amateur que practiqué toda mi vida, hasta una semana antes del accidente, esa noche cobra una importancia trascendental porque según los médicos, para mí ellos son mis ángeles de esa noche, que los bomberos, los médicos y la gente que paró y se tiró al costado de la ruta y caminó metros y metros buscando señal para pedir ayuda, son los que me salvan la vida y según los médicos también la condición física, el deporte y el buen estado de salud, no haber fumado nunca y estar en estado vuelvo al tema, por el fútbol, hizo que yo pudiera sobrevivir a perder casi 4 litros de sangre dentro de ese auto y bueno, a transitar la vida de una manera distinta. Yo me despierto, esto fue el 22 a la noche, el 23 a la mañana me despierto. Intento sentarme en esa cama, en esa terapia intensiva en la que estaba por primera vez en mi vida a esa edad y veo cómo las sábanas blancas se cortaban abruptamente debajo de las rodillas y termino de comprender de que no solo de que había perdido las piernas, sino algo muy bueno que fue darme cuenta rápido que era irreversible y que no tenía sentido mirar para atrás, sino que tenía que encarar para adelante y tratar de cambiar las caras de preocupación que veía a mi alrededor, que eran las de mi viejo, que yo le había querido dar una sorpresa y se le había dado, aunque no era la que yo esperaba, y todos mis hermanos y todos los que viajaron desde Córdoba para estar conmigo. Preocupados, pero contentos de que mi vida no corría peligro, y me transmitieron esa buena energía a mí, y yo valorando precisamente la vida hice de ese momento... Lo relatás, pero uno se imagina ese momento que no debe haber sido nada fácil entender que parte de tu cuerpo, la parte
muy importante porque te gustaba el deporte, ya no estaba con vos, ¿no? No solo por el deporte, yo trabajando como abogado, caminar por los pasillos de tribunales, por el centro de Córdoba, ir a un shopping con mis hijos, andar en bicicleta, la vida misma que transcurre con nuestras dos piernas cuando estamos enteros, cuando estamos sanos, había quedado atrás. Fue difícil, sobre todo esos primeros 7 meses después del accidente, que yo estuve o sentado o acostado, estaba en una silla de ruedas todo el día, de ahí me pasaba a la cama o a una silla para... y la verdad es que fue difícil, fueron momentos complejos, pero si me hubieras preguntado unos días antes del accidente si podría ser feliz y rehacer mi vida si perdía mis piernas, hoy después de todo lo que pasé y lo que vivo y estar hoy con ustedes también acá hace que mi respuesta hubiera sido sin duda equivocada, porque hubiera dicho que no podría haber sido feliz. Y la verdad es que hoy me siento plenamente capaz de hacer un montón de cosas y de compartirlas y de transmitir eso, ¿no? De que la adversidad nos puede llegar en cualquier momento de la vida y que siempre va a depender de nosotros y de la actitud y de tener un buen equipo alrededor, que en mi caso eran mis amigos, mi familia, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de entrenamiento. Era no estar solo, porque esto es muy difícil si estás solo, pero creo que con la actitud adecuada podemos seguir adelante. ¿Y cómo le transmitís, Pablo, a esa gente que también puede estar atravesando o haber atravesado una situación inesperada que de repente le cambia la vida y se pregunta, bueno, a partir de ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo se hace? Lo primero que hago, hace pocos días estuve en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en Buenos Aires, casi de casualidad, me habían pedido un video para una nena y yo estaba en Buenos Aires y la nena estaba internada ahí. Nadie sabía que yo estaba en Buenos Aires y me tomé un taxi y aparecí en el hospital. Y con que me vean entrar caminando ya es un alivio para ellos, porque no saben lo que se viene por delante. Y que me vean entrar con una sonrisa y con el equipo de mate y cuando voy acá al Hospital de Niños con el casco de la bici, y que puedan ver todas las cosas que hago además de trabajar, y que además tengo 48 años y 3 hijos, y la verdad es que creo que solo con eso le podés brindar esperanza, le podés compartir experiencia y le podés alumbrar un poco el camino de lo que se viene, como me pasó a mí cuando pocos días después del accidente fue Marcos Bianconi o Benjamín Buteler o Oscar Roera a visitarme y los vi entrar caminando y dije, voy a poder caminar, fue lo primero que sentí. Después cuando me empezaron a contar todo lo que hacían, se me iluminó la cara y a mi familia igual. No obstante eso, mi mensaje no está dirigido, el libro no está dirigido a esas personas, está más bien orientado, igual que las charlas motivacionales o lo que puedo compartir en las redes, es al que no le pasa nada, es al que tiene el cuerpo sano, al que tiene la familia con salud, al que tiene trabajo, al que tiene 1000 cosas por agradecer y de repente se hace un mundo porque la piedra le tocó el auto o porque se le rayó el teléfono. Creo que siempre encontramos excusas para no perseguir los sueños y creo que mi libro y lo que quiero transmitir va dirigido a esas personas. Bueno, Pablo, pasaron 10 años casi del accidente y hoy te escuchamos muy entero hablando de la situación y llevando este mensaje, ¿no? de perseguir sueños y de motivar a seguir eso. Pero ¿qué pasó durante estos 10 años? ¿Siempre fue así? ¿Existen los altibajos? Los altibajos los tenía cuando las primeras noches después del accidente, yo estoy muy poco tiempo internado, 4 días en La Pampa, 5 días en Córdoba y me dan el alta. A los 9 días volví a mi casa en una situación diferente, sin las piernas, en una silla de ruedas, habiendo salido en mi auto manejando para darle una sorpresa a mi viejo. Y esas primeras noches cuando te separás de la morfina y de los calmantes fuertes que te pueden poner en un lugar cuando estás internado, ya no estaban, y los calmantes que me acompañaban por esos momentos no alcanzaban a calmar los dolores que de repente no eran constantes, sino capaz que una puntada a las 3 de la mañana me despertaba de sorpresa y se iba, pero era como difícil hasta descansar por aquellos momentos. Después con el tiempo eso fue pasando, me fui liberando de esos dolores y paralelamente volví a trabajar a mi estudio y dejé la rehabilitación domiciliaria para irme a un centro de rehabilitación y empecé a aprovechar en el centro de rehabilitación el tiempo para agarrar unas mancuernas, una colchoneta, una pelota y volver a conectarme con el deporte.
El día que volví a caminar y volví a estar parado después de 7 meses y unos días, nada, lo primero que pensé es, le agarro la mano a esto y me voy a un gimnasio. Y fue así, me di el alta prácticamente solo y pasé de estar rodeado de pacientes a estar rodeado por deportistas. Y eso fue un salto de calidad en lo que venía para mi rehabilitación y para mi curación. Y sobre todo aprender de que a través del deporte iba a encontrar el camino para estar mejor cada día. Y hoy también lo uso como una herramienta para estar mejor de acá a 20 años. O sea, entiendo que poder construir nuestra vejez dignamente desde ahora es una suerte, que los que nos podemos dar cuenta, me preocupa a mí por haberla perdido en algún momento, la autonomía, no depender de otros, hijos, nietos, quien sea que venga en el futuro. Es verdad. Entonces, un poco pensando en ellos, digo, che, si voy a vivir 30, 40 años más, lo quiero hacer de manera autónoma y disfrutando de... Quiero valerme por sí mismo. Y que fue también lo que llevó a que te salvaras en aquel momento de aquel accidente, el deporte y todo lo que habías hecho en tu vida previo a ese punto de inflexión que fue ese accidente. Para aquel desprevenido que por ahí no te conoce, ¿podés contarnos un poco de todo lo que hiciste? Porque decís, en 7 meses pasé de estar en una situación totalmente distinta a poder pararte a estar rodeado de deportistas y ya no rodeado de médicos. Llegaste a escalar el Aconcagua, corres en maratones. Contanos por favor un poco de todo lo que haces, que es increíble. Bueno, mucho de la magia de todo lo que pasó después se lo debo a Telefe Noticias puntualmente, porque en una entrevista yo dije, quiero volver a correr, quiero volver a andar en bici y quiero volver a jugar al fútbol. Y haber contado eso al aire empezó a abrirme puertas que eran impensadas. Creo que estaba en aquella oportunidad. Sí. Y me habla el dueño de una ortopedia y me dice, Pablo, vos querés correr, no nos conocemos, pero yo tengo las prótesis y me falta el corredor. Entonces fue unir esa sinergia y al poco tiempo yo ya estaba equipado con prótesis para correr, que las había visto en un video de Oscar Pistorius, un sudafricano que corría, sí. Pero me parecía algo que en Argentina iba a demorar mucho en llegar. Estaba en Córdoba. Mira. Y a partir de equiparme por esas prótesis para correr, empieza el running en mi vida. Empiezo a correr primero en el gimnasio, después en el pista de atletismo y después me empiezan a invitar a carreras y hoy recorro Argentina del punta a punta corriendo carreras donde me invitan, conozco personas, conozco lugares. Aparece el volver a andar en bicicleta, que de probar si podía andar terminé corriendo la Vuelta Ciclística de Córdoba. Volví a jugar al fútbol, invitado primero por la Fundación Empate, jugué un superclásico senior entre Boca River. Y si algo le falta, ya está preparando algo realmente impactante, si se logra, que lo vas a lograr, de correr en Malvinas. Sí, esto está programado, se está diagramando para el mes de febrero, posible, casi seguro febrero, más tardar marzo, de poder correr. Hay una fundación que se llama Malvinas Huellas por la Paz que me invita y es un desafío que me encanta. Y vos no decís que no. Así, yo nunca digo que no, pero sin dramatismo. Claro que sí. Intento. Este libro que tiene el prólogo de Julián Weich, que habla mucho sobre esto, ¿no? Que hablaba Pablo. ¿Qué pasaría si un día, nosotros que nos hacemos problemas a veces por pavadas, qué pasaría si un día te dicen, bueno, no tenés más piernas, ¿no? Uh-huh. Es muy lindo lo que dice, sé que es amigo tuyo. ¿Cuándo se va a presentar el libro? El libro se presenta oficialmente el 11 de diciembre a las 18 horas en el Centro Cultural Córdoba, ahí cerquita de la Plaza España. Y la verdad es que se lo debo a Tamara, porque nunca se me había ocurrido escribir todas las vivencias y Tamara tiene un poder de convencimiento junto al Emporio Ediciones y en un café me dio vuelta la historia y me hizo escribir y la verdad es que le agradezco mucho porque es otro formato para compartir la experiencia y llegar a muchos corazones. Y bueno, Julián lo conozco de intentar hacer cumbre en el Aconcagua, que fue una de las montañas que intentamos, así que... El 11 entonces la presentación del libro. Así es. Gracias, Pablo, se nos acabó el tiempo y bueno, como siempre, felicitaciones por ser esta persona tan resiliente y que para que los otros puedan ver que sí se puede. Gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias por la admiración de todos. A las 20 nos reencontramos en la segunda edición de Telefe Noticias. Gracias por acompañarnos. Chau.